Muy bienvenidos a todos, soy Verónica de Momiji Creations y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un packaging muy sencillo para un regalo, en este caso por menos de 3 eurillos, que vamos a poder replicar en cualquier momento sin casi ningún tipo de material, ¿vale? La idea es que podáis hacer una cajita como esta o de similares características, pues apenas con un cúter, una regla y unas tijeras, ¿de acuerdo? El diseño de esta cajita es prácticamente igual al diseño que os hice para poder replicar en Design Space, pero esto está pensado pues para alguien que no tenga ni plotter de corte, ni Design Space, ni nada por el estilo, y que lo pueda hacer también de forma manual, de una forma sencilla, a más no poder, como os decía, ¿vale? El regalo que vamos a hacer para este packaging es esta vela chiquitita, es una vela de las pequeñitas que tienen en IKEA. Creo que no llegan ni a 50 céntimos, no me acuerdo muy bien, pero teniendo en cuenta el packaging y eso, lo vamos a dejar en 3 euros, que realmente no es más de lo que va a costar esto. Para hacer la caja yo he utilizado este papel de scrapbook que tenía por casa, pero si no tenemos papel de scrapbook podemos utilizar cartulina normal y corriente, que ya os he explicado cómo podemos decorar una cartulina normal que tengamos por casa. Desde imprimir un patrón y luego utilizarla a modo de decoración, a incluso utilizar nuestros propios sellos de forma repetitiva para poder hacerlo. Tenemos varias maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Y si no, pues compramos un papel de scrap y listo. Lo vamos a cortar a 28,5 por 23,5 porque el espacio que vamos a dejar a nuestra cajita es de 5,5 centímetros, ¿de acuerdo? Aunque la vela mide 5 centímetros, siempre le vamos a dar medio centímetro de margen para que se pueda meter sin ningún tipo de problema. Una vez tenemos el papel ya cortado, por el lado más largo vamos a hacer pliegues. Vamos a hacer pliegues con la plegadera o con la cizalla si la tenemos. Los vamos a hacer a 3 centímetros, a 6 centímetros, a 11,5, a 17 y a 22,5. Os voy a dejar las medidas en pantalla, igual que en la caja de información, ¿vale? Con los pliegues ya hechos, en este caso vamos a hacer los pliegues primero para hacer el corte luego de lo que sería el contorno de la caja, pero no os preocupéis mucho por eso, vosotras plegar para adelante, que luego ya cortaremos lo que sobre y no nos haga falta. Desde el lado más corto vamos a hacer pliegues también, en este caso a 3,5 centímetros, a 9, a 14,5 y a 20, ¿vale? De esta manera nos queda el papel, como veis, así como plegado en toda su dimensión. El papel que estoy utilizando es bastante clarito y cortarlo con la cizalla por los trozos que nos hacen falta, pues me va a ser un poco complicado, así que ya veréis que va a ser más fácil cortar esto luego con las tijeras. Para que podamos cerrar la caja necesitamos unas solapas, ¿vale? Y estas solapas las vamos a hacer a continuación de los pliegues centrales, a un lado y a otro, en este caso a 1,5 centímetros le he dejado yo de margen. Ya con todos los pliegues hechos, simplemente nos limitamos a cortar las partes sobrantes, que en este caso es dejar los pliegues, y el resto pues rebanamos todo lo que no sea los cuadrados centrales, de forma que nos queda esta figura en forma de cruz, más o menos, ¿vale? Los laterales de la caja los vamos a cerrar mediante un par de solapas que vamos a colocar a modo de tapa, pero con una muesca para que encaje una solapa sobre la otra sin necesidad de pegarlo, para que la persona a la que le vayamos a dar la caja le resulte fácil abrirla sin necesidad de romper la cajita entera, ¿vale? Por si la quiere conservar, que esto es una cosa que pasa mucho cuando damos regalos en packagings de este tipo, que a la gente le suele gustar bastante y luego los quieren reutilizar para otras cosillas. Entonces, una vez que ya tenemos los pliegues hechos, podríamos, si también queremos, con un troquel de círculo, si lo tenemos, hacer una pequeña ventanita en uno de los cuadradillos para que se vea lo que hay dentro de la caja.
poniéndole un poco de acetato en la parte interior, haríamos pues eso, una especie de ventanilla, que si queremos que se vea lo que hay dentro, pues perfecto, y si no, pues sin ventanilla. Para los pliegues de la parte de arriba, que son los que vamos a utilizar a modo de cierre de esta caja, como veis se solapan uno sobre otro. Lo hice así a propósito para que cuando hagamos la muesca nos encaje una pieza sobre la otra. Y aquí tanto da que utilicéis una u otra para poner en la parte superior. Lo importante es que lo igualéis en cuanto a lo que es la dimensión de la caja. O sea, os lo ajustáis de manera que os quede el cuadrado bien, marcáis con un lápiz y luego simplemente hacéis un corte transversal hasta esa marca, 2 cortecillos en este caso bastante juntos, y ya tenéis vuestra muesca. De esta manera una de las solapas va a encajar sobre la otra sin ningún inconveniente. La caja va a quedar cerrada, no se va a ver lo que hay en el interior y al mismo tiempo va a ser fácil de abrir para la persona a la que lo deis. Las marcas del otro lado lo que nos van a permitir es darle a la caja cierto toque un poco de diseño, y también para tener una parte sobre la cual luego ponerle el lacillo. La idea es que la caja no vaya pegada con cosas y que se pueda abrir y cerrar sin ningún inconveniente, ¿vale? La idea era un poco esa. A los bordes los podemos dejar tal cual están. Podemos troquelar las esquinas con unas tijeras y cortarle las puntas, quitar como un pequeño triángulo para que queden los bordes más desbastados. Si tenemos un troquel que nos haga bordes redondeados, podemos utilizarlo también. Y si tenemos un troquel de bordes como el que estoy utilizando yo, pues lo podemos usar también, ¿vale? Este o cualquier otro. Este es un diseño muy básico y muy común, que es muy habitual que la mayoría de las scraperas tengan, pero si no lo tenemos no hay ningún inconveniente, ¿vale? Cogemos las tijeras, hacemos un par de cortes a las esquinas, simplemente para que quede un poco más vistoso esa parte, y listo. Estos piezas troqueladas que veis aquí son de un troquel festoneado que tengo, más viejo que el sol, que no me gusta demasiado y no suelo utilizar mucho, excepto a veces en proyectos de Miss Media, para que haga ese efecto de blonda y para darle algo de dimensión a algunos proyectos o así. Pero me gusta la particularidad que tiene de que es un troquel que suelo utilizar por partes. Casi nunca lo utilizo entero, así tal cual lo veis que lo troquela a la máquina. No lo suelo utilizar casi nunca, pero sí que suelo cortar partes del propio troquel para hacer otras piezas. Y en este caso he utilizado la parte central para ponerle a modo de adorno en los laterales de la caja. Lo hice así porque lo hice también en la otra caja, en la caja roja que visteis al principio, sin darme un poco cuenta que el papel de scrap que había elegido es bastante blanco, y blanco sobre blanco como que no destaca mucho, chicas. Esto es un fallo de diseño, bueno, de cierta importancia, que no conviene replicar, ¿vale? Entonces, esto a priori no suele ser buena idea y yo no os lo recomiendo que lo hagáis. Pero bueno, yo ya los tenía cortados y dije yo, pues ¿por qué no? Luego le vamos a poner un pequeño sentimiento que vamos a hacer pues de las maneras habituales. Si tenemos un sello, pues con un sello. Si no tenemos sello, lo imprimimos el sentimiento en nuestra impresora y lo cortamos así a palo seco sin ningún problema. Y incluso si tuviéramos un plotter de corte como el de Cricut, por ejemplo, y tenemos Cricut Pens, también podríamos hacerlo con los Cricut Pens. Y si no, ya os digo, la forma más sencilla suele ser el tema de la impresora, porque es muy raro que alguien no tenga impresora en casa. Hacemos nuestros propios diseños de sentimientos, los imprimimos, los cortamos y listo. Le voy a troquelar los bordes porque, como veis, le he dejado un trocito más largo en un lado que en el otro, porque la idea es hacerle un agujerillo
y unirlo a la caja pues a través de un lacito. Entonces, para no cargarnos la palabra con el sentimiento, es mejor dejarle un pelín de margen adicional. Vale, una vez que ya tenemos el sentimiento y nuestros pequeños adornillos, se los vamos a poner a la caja y le vamos a hacer un par de agujeros a la parte de arriba, que es la que luego va a llevar el lazo que va a cerrar la caja. Esto lo podemos hacer con la Crop-A-Dile si tenemos, o con cualquier troquel de círculo que tengamos, que de hecho sería la opción más recomendable. Y en el diseño de la caja que yo os hice para Design Space lleva un par de circulillos. Pero bueno, tengo este troquel por casa que utilizo de Pascuas en Ramos, porque es el típico troquel que compras para un proyecto de un álbum de bebé que te han encargado o alguna cosa similar. Y luego los sueles tener muertos del asco apenas sin usar. Entonces, yo este troquel lo utilizo para muy pocas ocasiones, y una de ellas os voy a decir que es para hacer una especie de confeti para las shakers a veces. Como las piezas son tan chiquitinas, dependiendo del proyecto o de la shaker que vaya a hacer, lo que hago es troquelar un montón de piececitos de distintos colores o en cartulinas de distintas texturas. Y ese relleno lo utilizo para hacer luego una shaker, por ejemplo. Vale, es una pequeña idea que os doy si tenéis o os pasa que tenéis algún troquel de estas características que no usáis por casa, pues bueno, que sepáis que se le pueden sacar otros usos. Como veis, nuestro troquel festoneado no destaca nada sobre el papel, ¿vale? Ponerlo y no ponerlo hubiera sido prácticamente lo mismo. Lo suyo hubiera sido que utilizara una cartulina de un color verde similar al de los arbolillos de este papel, y ahí sí que quedaría mucho más bonito y destacaría bastante más. Pero bueno, a lo hecho pecho, chicas, y a veces las cosas no se piensan bien desde el principio y pasan estas cosas. Entonces, aquí estoy yo intentando arreglarlo poniéndole algún adorno adicional. Vale, esto pasa mucho a veces cuando hacemos algo mal, intentar arreglarlo poniéndole más cosas encima. Pero ya os voy adelantando que esto no suele salir muy bien, ¿vale? A veces cuando intentamos arreglar una cosa empezamos a ponerle cosas encima, capas y capas y capas y más historias. Y nos acaba quedando cosas muy raras que son difíciles de ver, ¿vale? Difíciles de ver, difíciles de asimilar. Pero bueno, hay que ir probando a ver cómo va quedando. Si queda muy, muy, muy desastrosa, pues empezamos de cero. Y si queda más o menos bien, pues tiramos para adelante. Siempre hay gente a la que le gustan los diseños así un poco random. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces he hecho aquí una especie de mini esfera de árbol de Navidad con unos troqueles de círculo, solapándolos en 3 o 4, creo que había cogido. Y se los he plantado ahí en el medio. Y divino de la muerte queda esto, ¿eh? En fin, como os decía, muchas veces pasa que lo que a nosotros nos parece un fiasco, a otras personas le pueden parecer súper interesantes y súper bonito. Entonces, no nos cerremos en banda a la hora de hacer según qué proyectos, y siempre conviene probar a ver qué pasa. Porque bueno, no todo el mundo tiene los mismos gustos, y lo que a ti te parece un churro de cuidado, pues a otra persona le puede parecer pues un diseño mono y resultón. Entonces, bueno, afortunadamente esto es para regalar a amigas muy cercanas que me lo perdonan todo, entonces pues no pasa absolutamente nada. Pero bueno, si se lo tuvierais que dar a una persona que no conocéis, pues bueno, muy serio no es, vale, ya os lo voy diciendo.
Nada, ahora cerramos la caja, pegamos la solapa sin más y ya prácticamente lo tenemos. En el momento de cerrar las cajas es donde se comprueba si tanto los cortes como los pliegues que hemos hecho están bien hechos, están en condiciones, ¿vale? Porque además se nota mucho o canta mucho cuando no hacemos los pliegues de forma correcta. A la hora de cerrar las cajas, pues a lo mejor nos encontramos con que tenemos un lado más largo, otro más corto, o que el pliegue de un lateral no encaja sobre el otro y queda raro, ¿vale? Entonces aquí es donde canta normalmente si tenemos algún fallo de diseño o de construcción de la propia caja, por si es algo muy insalvable y tendríamos que empezar otra vez, o si es una pequeña diferencia y bueno, y podemos tirar para adelante y omitirlo, pero eso ya lo vais viendo vosotros durante el montaje. Vale, tenemos nuestra preciosa caja random un poco rococó ya prácticamente montada. Cerramos las solapillas y ya a la parte de arriba le vamos a poner un lacito. En este caso yo voy a utilizar un trocito de lana blanca, de esta que tengo por casa, que me gusta mucho utilizarla para según qué proyectos. Y cerrar estas cajitas con esta lana pues es una cosa que me gusta un montón. Pero vamos, si lo podemos cerrar con lo que queramos, con lo que tengamos por casa a mano, ¿vale? Le añado el sentimiento y listo, le hacemos un pequeño lacito y ya nos queda buenísimo el packaging de nuestro regalo de 3 eurillos. Que como veis es muy resultón, muy sencillo de hacer, esto lo puede hacer cualquiera. Y lo podéis hacer además en cualquier momentillo, con lo mínimo, chicas, con lo mínimo, con nada, con esto, con unas tijeras, una cartulina y una regla y una plegadera o similar, lo podéis hacer sin ningún problema. Mirad qué pocholada queda. Bueno, muy bonito, no es el tema del diseño, pero bueno, no os fijéis en eso, fijaos en el concepto, ¿vale? Y la idea que sería eso, poder hacer la caja vosotros mismos, pues nada, con 4 tonterías. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os parezca útil esta manera de hacer un regalo. Y nos vemos para el siguiente vídeo. Bye.